Ok, listo. Entonces, comencemos este entrenamiento de ondas preguntando qué son las ondas. Eh, uy. Entonces, primero, conceptualmente se entiende que las ondas son, son una perturbación. Déjenme borrar eso, ahí está. Son una perturbación que se propaga en el espacio y el tiempo. Pero lo interesante de esta perturbación que se propaga, sí soy un poco lento al escribir, ahí disculpen. Bueno, ahí está. Lo interesante de esta perturbación es que esta perturbación no transmite materia. ¿Sí? En una onda, la materia no se transmite. Podrá oscilar alrededor de una posición de equilibrio, pero no se transmite. ¿Sí? O sea, por ejemplo, cuando uno está hablando, las moléculas del aire empiezan a oscilar más o menos en las posiciones en las que están. Se desplazan, chocan con moléculas vecinas y digamos que entre comillas queda cerca de donde estaba antes. Pero este fenómeno de las ondas, que en este caso lo que se propaga es una onda de presión, no transmitió materia, ¿sí? Lo mismo sucede con otro tipo de ondas, como las ondas en una cuerda no transmiten materia tampoco, ¿sí? Si ustedes juegan con una cuerda, la cuerda podrá oscilar, por ejemplo, de esta forma. Y lo que está sucediendo es que aquí un puntito está oscilando hacia arriba y hacia abajo, pero la onda se está propagando en esta dirección, ¿sí? O sea, esta perturbación que se está propagando no está transmitiendo la materia de la cuerda. Y lo mismo sucede en todo tipo de cosas, o sea, no se transmite materia, o sea, la onda no transmite materia. Hay otro tipo de fenómenos que sí transmiten materia, o sea, son otros fenómenos de transporte, pero las ondas en particular no son transmisoras de materia, ¿sí? Entonces, si no transmiten materia, ¿qué transmiten? Porque transmiten algo. Obviamente están transmitiendo algo las ondas, pero no sabemos qué, o sea, bueno, ahorita no lo hemos hablado, qué es lo que se transmite. Entonces, si ya mencionamos, nos transmite materia, pero lo que sí se transmite es momento lineal y energía. A lo mejor en esta primera parte, o sea, en este primer selectivo, esto de momento no va a quedar tan claro. Esto va a quedar más claro cuando en el segundo selectivo. Ahí ya hablaremos más de cuál es el momento que transmiten las ondas. En particular veremos el momento de las ondas de sonido y el momento que transmiten las ondas electromagnéticas. Pero ahorita no lo vamos a mencionar tanto. Pero sí nos vamos a centrar más en la energía. ¿Cuál es la energía que transmiten las ondas? Eso sí lo vamos a ver con más detalle en este entrenamiento. A lo mejor en esta sesión no, pero en futuras sesiones sí. Bueno, entonces, matemáticamente, lo que una onda debe cumplir es la siguiente ecuación diferencial. Es algo que se llama el laplaciano. ¿Todos han escuchado de eso? De el laplaciano. Si quieren, pónganlo en Yo, los... ¿Sí? ¿No? Ok. Bueno, para los que no, porque veo que algunos no han escuchado, el laplaciano es como las segundas derivadas respecto de la posición. ¿Sí?
Entonces, nomás déjenme escribo aquí la ecuación de onda. ¿Sí? Ahí está. El laplaciano lo que quiere decir es, si estamos en coordenadas cartesianas, sería la segunda derivada respecto de la posición en X, más la segunda derivada de la posición respecto de Y, más la segunda derivada parcial de la posición, de la función respecto de Z. ¿Sí? Entonces, en coordenadas cartesianas, así se ve el laplaciano. En coordenadas cilíndricas, esféricas, que son otro tipo de coordenadas, que a lo mejor ahorita no están tan familiarizados, pero en un futuro lo estarán, el laplaciano tiene otra forma, ¿sí? Pero sigue siendo segundas derivadas parciales de la posición, que eso es lo importante. Entonces, de alguna forma, lo que me está diciendo esto es que el cómo cambia el cómo cambia el cambio en la posición está relacionado cómo cambia el cambio, por eso cómo cambia el cambio es una forma muy poco formal de hablar de la segunda derivada, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que la segunda variación en la posición está relacionada a la segunda variación en el tiempo, ¿no? Si tengo una función que cambia en el tiempo y le puedo calcular su segunda derivada, y también le puedo calcular su segunda derivada respecto a la posición y cumple esta relación de aquí, entonces eso es una onda. Y bueno, les digo, laplaciano es esto de acá. Así se le llama, laplaciano. Bueno, entonces, las ondas matemáticamente cumplen esta ecuación y conceptualmente son lo de arriba. Una perturbación que se propaga en el espacio y en el tiempo. En el laplaciano está metida la posición, el espacio, y aquí está el tiempo. ¿Sí? Ahora, se puede mostrar, y es lo que nosotros nos vamos a centrar, que cualquier función que represente una onda, o sea, cualquier función que sea solución a esta ecuación, se puede ver como una suma de senos y cosenos. ¿Sí? Es decir, que esta función sí se puede ver como una suma de senos y cosenos. Esto para los que ya están muy metidos en las matemáticas, a esto es lo que es el desarrollo de Fourier o análisis de Fourier o series de Fourier. Entonces, prácticamente lo que nos dice esto es que yo me puedo centrar única y exclusivamente en cómo las ondas que tengan forma de senos y cosenos y ya olvidarme de lo demás. ¿Sí? Ahora, ustedes sabrán que un seno y un coseno son prácticamente la misma función, pero están desfasados pi medios, ¿sí? Hay un desfase de pi medios radianes entre ellos, o 90 grados, como lo quieran ver. Entonces, prácticamente el seno y el coseno son la misma función. Ahora, a este tipo de funciones que son senos y cosenos, se les llama ondas planas. Déjenme, lo pongo aquí. Ondas planas. Entonces, a las ondas planas deben de tener la siguiente forma. Debe de ser, bueno, ahorita me voy a centrar en una dimensión, entonces voy a poner ondas planas, una dimensión. Entonces, tienen la siguiente forma. Me voy a quedar que la dimensión espacial con la que estamos trabajando es el eje X. Y deben de tener la forma de una amplitud por el coseno o el seno de
un número por X menos un número por el tiempo más una constante. Entonces, esto ya suena muy parecido a lo que ustedes estuvieron viendo en ondas, ¿no? Digo, en oscilaciones. Salvo que aquí aparece este término de aquí. Este término no aparecía en oscilaciones, lo demás sí. Entonces, vamos a tratar de describir qué es cada cosa. A esto se le llama número de onda. Se representa con la letra kappa, que es como una K. Yo no lo puedo dibujar muy bien, que digamos. Déjenme, haré el intento de dibujarlo, de escribirlo mejor. Es como una K pues, digamos, el palito vertical más extendido. Ah, así se ve mejor. Entonces, el número de onda es simplemente 2pi entre la longitud de onda. Ustedes ya han visto muchas veces que la longitud de onda es la longitud que recorre una onda para realizar un periodo. Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿no? Por otro lado, este número de aquí, que ya es familiar de ustedes en oscilaciones, se le llama frecuencia angular. Se representa con la letra omega, ustedes ya lo han visto, y es 2pi por la frecuencia. Esta frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo. Y a esto de aquí se le suele conocer como fase. Entonces, a ver, gráficamente ustedes ya lo han visto muchas veces. Esto se puede ver de esta forma. Entonces, una longitud de onda sería la distancia entre este punto y este punto, o bien este punto y este punto, o bien este punto y este punto, ¿no? O sea, todas estas distancias son iguales a una longitud de onda. Ahora, el tiempo que le toma a la onda hacer esta distancia se le llama periodo. El inverso del periodo es la frecuencia, ¿sí? Y pues 2pi por esa frecuencia es la frecuencia angular, 2pi entre la longitud de onda es el número de onda. Entonces, a lo mejor no es muy intuitivo, pero aquí habrá que acostumbrarnos a hablar en términos, en lugar de longitud de onda, hablar en términos de número de onda, o bien hablar en términos de frecuencia angular. No que no esté permitido hablar de longitud de onda ni de frecuencia normal, sino que aquí va a ser muy común que aparezcan estos términos de acá, entonces como que acostumbrarnos poco a poco a hablar de ellos. Entonces, aquí hay otro término que aparece que se llama fase, que resulta que está relacionado a cuánto vale mi onda al tiempo cero y a la posición cero. Sabrán ustedes, y ya lo han trabajado mucho en los problemas, a lo mejor no son muy conscientes de ello, pero que la posición, donde yo elija la posición cero, está relacionada a dónde estoy poniendo mi sistema de referencia. Entonces, por ejemplo, si ustedes están en un automóvil que se está desplazando, pues donde ustedes decidan ver las cosas, ahí está el cero de su posición. O bien, si en lugar de en un auto es en el segundo piso de un edificio, pues ahí donde están viendo las cosas es donde está el cero de su posición. Entonces, el cero de la posición es importante. T igual a cero quiere decir el instante en el que estoy empezando a medir el tiempo. Y bueno, lo que estoy tratando de decir es que con esta fase está relacionada a el valor de la magnitud física en cuestión al tiempo cero y a la posición cero. ¿Sí? Ahora, esto de aquí, pues es una constante y se llama amplitud, que es, pues, el valor máximo de la perturbación de la onda, ¿no?
Por ejemplo, si yo pongo aquí una línea punteada, que es, digamos, la posición de equilibrio, pues de aquí para acá, esto es una amplitud, y de aquí para acá, pues esto es también una amplitud, ¿no? Aquí yo no lo dibujé muy bien, pero se supone que esto es simétrico, y hacia arriba y hacia abajo es lo mismo, ¿no? Entonces la amplitud es la perturbación máxima respecto al equilibrio, eso es importante recordar, que es respecto al equilibrio, ¿sí? Entonces, es la amplitud es la perturbación más grande respecto al equilibrio de la onda. Ahora, esta magnitud sí puede ser cualquier cosa, ¿sí? Dependerá de qué están hablando, pero esto de aquí puede ser presión, que el sonido son ondas de presión, puede ser densidad, el sonido también es onda de densidad, puede ser un desplazamiento, también en el sonido hay una onda de desplazamiento asociada, que es que tanto se están desplazando eh, las, las moléculas o los átomos respecto de su posición de equilibrio. O también puede ser en una cuerda que tanto se está desplazando la cuerda respecto a su posición original, ¿no? Pero no solo son estas cantidades, que todas estas son escalares, ¿no? También pueden ser otras cosas, como puede ser campos magnéticos y campos eléctricos. Sí, no está borrando, no, ok. Entonces esto también puede ser un campo eléctrico y un campo magnético. En electromagnetismo se va a ver que las ondas electromagnéticas o la radiación electromagnética, como es el caso de la luz, del infrarrojo, del ultravioleta, de los rayos X, todas estas son ondas de campo eléctrico y magnético. Entonces, lo que quiero decir es que esta sí puede ser cualquier magnitud física en cuestión. Ahora, ahorita mencionábamos que, las ondas transmiten energía y momento. Entonces, una regla general que hay que tener siempre presente es que la energía, que transmite una onda siempre es proporcional a la amplitud al cuadrado. U otra forma de escribirlo, digamos ya más matemáticamente, es que la energía es proporcional a la función de onda al cuadrado. Si estoy hablando de presión, va a ser a la presión máxima al cuadrado, ¿sí? Bueno, sí. Y si estoy hablando de, por ejemplo, ondas electromagnéticas, pues va a ser el campo eléctrico al cuadrado. Si estoy hablando de ondas en una cuerda, pues va a ser el desplazamiento al cuadrado. Entonces, la energía siempre es proporcional al cuadrado de la amplitud, o bien están relacionados al cuadrado de la función que me está representando mi onda. Siempre. Eso es una regla general que ustedes deben de aprender. Igual en cada caso vamos a ir viendo cuál es la constante de proporcionalidad ahí metida, ¿sí? Pero en general esto es una regla que siempre se va a cumplir. Y bueno, entonces sucede también que hay ocasiones en que todo esto que está aquí adentro del coseno
todo esto, también se le llama fase, ¿sí? Curiosamente, también a eso se le puede llamar fase. Entonces, habrá que tener un poco de cuidado cuando hablemos de fase, si estamos refiriéndonos a la constante que está ahí metida en el coseno o a todo el argumento del coseno, ¿sí? Pero bueno, lo que quería llegar con eso es que yo puedo hablar, definir un ángulo, que es el argumento del coseno, ¿sí? Y luego sacar su derivada, o bueno, su diferencial. El diferencial, recuerden que matemáticamente, digo que físicamente, cuando hablamos de diferencial nos referimos o a un cambio muy pequeño o a una magnitud muy pequeña. Entonces, si yo hablo de un diferencial de tiempo, estoy hablando de que transcurrió un tiempo muy pequeño. Si yo hablara de un diferencial, no sé, de carga eléctrica, estoy hablando que se pudo haber agregado una carga eléctrica muy pequeña. O que estoy hablando de una carga eléctrica pequeñita, no que se haya agregado necesariamente. Entonces, un diferencial quiere decir o un cambio pequeño o que algo es pequeño. Entonces, si yo sacara el diferencial de este ángulo, me quedaría lo siguiente. Quedaría esto. Ahora, imagínense que considero que el ángulo es constante, este ángulo teta, que este ángulo es constante y este ángulo también. Ahora, ¿cuál sería el diferencial de una constante? Es pregunta para ustedes. A ver, aquí, pues cero, ¿sí? Es idéntico a su derivada, ¿no? Entonces, si teta y phi son constantes, de teta es cero y de phi también es cero, ¿sí? Y en ese caso quedaría lo siguiente. Quedaría que K, digo capa, de X sería igual a omega por dt. Y esto lo que implica es que dx entre dt es igual a omega entre k. A esto de aquí se le llama velocidad de fase. Y se le llama velocidad de fase porque es la velocidad con la que se tiene que desplazar la onda para que la fase sea constante. ¿Sí? Entonces, por eso se le llama velocidad de fase. Entonces, resulta que la velocidad de fase también es la misma que la velocidad de propagación. Entonces, esto, además de llamarlo velocidad de fase, llamaremos velocidad de propagación. Lo que estoy tratando de decir con esto es que todas las ondas planas, que es lo que mencionamos con lo que vamos a estar trabajando, tienen la característica que la fase es constante, no importa cuánto se desplaza. Entonces, aquí ya tenemos una relación importante, que la velocidad de propagación es igual a omega entre k, donde omega es la frecuencia angular y k es el número de onda. Esto sería lo mismo que la longitud de onda por la frecuencia. Ahora, un truco matemático que vamos a estar usando mucho es el siguiente, que la onda yo la puedo ver, en lugar de verla como un coseno
o como un seno, recuerden que es la misma función, yo la puedo ver como una amplitud por e a la i, capa x menos omega t más la fase phi. ¿Sí? Y alguien dirá, oye, pero es que esa es una magnitud compleja, porque para los que no saben, esto de aquí, e a la i por número, es el coseno de ese número más la unidad imaginaria por el seno de ese número, donde, pues para los que no sepan, la unidad imaginaria al cuadrado es igual a -1. Entonces, a esto yo le voy a poner una tilde, y va a resultar que la onda real, pues es simplemente la parte real de esta onda compleja, ¿sí? Que es la amplitud por el coseno de capa x menos omega t más la fase phi. Entonces, muchas veces vamos a usar este truco matemático, que en lugar de trabajar con esto, vamos a trabajar con esto que es como algo complejo, una onda compleja, y después sacamos su parte real y listo. ¿Cuál es la ventaja? Que de esta forma yo nomás me tengo que aprender el álgebra de exponentes y sumar exponenciales, y de esta forma yo tengo que aprenderme muchas identidades trigonométricas. Entonces, nomás es para que lo tengan en cuenta, que esto y esto, aunque son cosas distintas porque uno es un número complejo y otro no, me van a dar siempre el mismo resultado, porque solo, o sea, la onda real es la parte real de la onda compleja. ¿Sí? Entonces, este es un truco matemático que vamos a usar muy seguido. Ahora, una cosa más es la dirección de propagación. Si estamos en una dimensión, pues solo tenemos dos direcciones, ¿no? Digo, solo tenemos dos sentidos, lo que es hacia la derecha o hacia la izquierda. Comúnmente hacia la derecha tomamos el signo positivo y hacia la izquierda el signo negativo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos describir que una onda se está propagando hacia la parte positiva o hacia la parte negativa del eje X? Entonces, aquí se tiene que elegir una convención. Y esa convención surge un tanto de aquí arriba. Aquí, si se fijan, yo tomé que el ángulo del coseno o el argumento de la exponencial, recuerden que son lo mismo, era este de aquí. Cuando yo diferencié y consideré que la fase era constante, llegué a este resultado. Y este es un resultado positivo. ¿Sí? Aquí estoy diciendo que la velocidad es un número positivo. Y si la velocidad es positivo, ¿hacia dónde se está propagando? Eso es pregunta para ustedes. Si la velocidad es positiva, ¿hacia dónde se está propagando? Hacia la derecha, ¿no? Exactamente, hacia la derecha, hacia la parte positiva del eje X. Entonces, si se propaga hacia la parte positiva del eje X, lo voy a anotar así como X más. El argumento de la función
ya sea seno, coseno o exponencial. ¿Sí? Aquí yo estoy usando coseno, pero también puede ser seno. Les recuerdo que el seno y el coseno son la misma función, solo están desfasadas pi medios, y ese pi medios puede estar metido en esta fase de aquí, entonces yo puedo hablar libremente del seno o del coseno. Entonces, el argumento de la función, ya sea seno, coseno o exponencial, tendría que tener esta forma. Kappa x menos omega t más la constante phi. ¿Y por qué? Bueno, por el razonamiento que hicimos antes. Si consideramos que la fase es constante, entonces me queda que la derivada de la posición respecto del tiempo me da un número positivo. Y eso quiere decir que se propaga hacia la derecha. Ahora, si se propaga hacia la izquierda, o más que a la izquierda, hacia el eje X negativo, pues el argumento de la función es kappa X más omega t más la fase phi. Si ustedes a esto hacen el mismo procedimiento, les va a quedar que la derivada de x respecto de t sería negativa, ¿sí? Y en particular sería menos omega entre k. Esta es la velocidad de propagación y aparece un negativo, entonces quiere decir que se está propagando hacia la parte negativa del eje x. Ahora, en los libros pueden encontrar diversas ecuaciones, diversas demostraciones a las ecuaciones que voy a plantear a continuación. Yo no las voy a demostrar porque ahí están los libros, ustedes los pueden buscar, ¿sí? Por ejemplo, unos libros que sé que vienen cómo se demuestran estas ecuaciones es el Tipler. De hecho, se los recomiendo en general para cualquier duda que necesiten, este, pues aprender por primera vez. Bueno, más bien es más que dudas. Cuando requieran aprender algo por primera vez, los libros que a lo mejor les puede ser de utilidad, ya sea en ondas o en cualquier otro tema, es un libro cuyo autor es Tipler. Este libro tiene pues, prácticamente todo lo que se ve en la Olimpiada, desde mecánica clásica, fluidos, ondas, termodinámica, oscilaciones, gravitación, hasta termodinámica, electromagnetismo, óptica, introducción a cuántica, que eso se ve ya en el segundo selectivo, relatividad especial, que también se ve en el segundo selectivo. Entonces, pues este libro de física general viene muy completo, ¿no? Otro libro de física general completo que les recomiendo, que es el que bastante común, pues es el SEARS. Y otro libro, que este no es nada común, pero a mí se me hace que viene, es muy, muy completo, es el Burbano. Entonces, de hecho, personalmente, el que se me hace que viene más completo es este, aunque, o sea, es poco conocido el Burbano, aunque se me hace que es el más, pues es el menos pedagógico de todos, pero es el que profundiza en temas más complicados que otros no lo hacen. Entonces, pues siempre es bueno que tengan al menos 2 o 3 libros para algo. También algunos recomiendan el Resnick, otros el Serway. Eh, Hay un lugar que no sé si pueda decir nombres, pero hay un lugar que voy a poner en el chat donde es, digamos, un lugar muy amigable,
donde puedes encontrar muchos libros de manera gratuita. Y pues ahí van a encontrar los libros que ustedes necesiten para la Olimpiada, ¿no? Bueno, entonces, esa es mi recomendación de libros. Siempre es bueno que tengan 2 o 3. Ya si buscan cosas más especializadas, pues ya, por ejemplo, para ondas, yo les recomiendo ya, digamos, especializados. Para ondas, no sé si ustedes conocen la... es una serie de libros que sacó la Universidad de Berkeley. Entonces, tienen en particular un volumen dedicado a ondas. No me acuerdo si es el volumen 3 o el 2. Pero sí, la serie de libros de Berkeley es muy bueno en tema de ondas. Ahí tratan mucho la parte conceptual y luego ya plantean las ecuaciones. Pero de nuevo les digo, es especializado, ¿no? Personalmente yo no lo recomiendo para aprender ondas por primera vez. Pero bueno, entonces ya acabado, digamos, este brevario sobre libros. Ahora sí, vamos a hablar de ondas en una cuerda. Entonces, ¿qué características suelen tener las cuerdas? Las cuerdas suelen tener 2 características esenciales. Una que es con la que más han trabajado es una tensión. Desde mecánica hasta ondas, ustedes han escuchado hablar de que una cuerda está tensionada o una cuerda tiene una tensión de tantos newtons o etcétera. O sea, una cuerda siempre tiene una tensión, ¿sí? Y si la cuerda no está tensionada, pues en realidad no está haciendo ningún efecto, ¿no? Ahora, otra cosa que se ha visto mucho, o sea, a lo mejor los que no están tan adentrados en el tema, o sea, que apenas están adentrándose más bien en el tema de ondas o de mecánica, no han escuchado mucho hablar de la densidad lineal. Y la densidad lineal es equivalente a la densidad volumétrica, no más que en lugar de hablar de masa sobre volumen, hablamos de masa sobre longitud, ¿sí? Entonces, a los que ya han trabajado más en mecánica, por ejemplo, en el cálculo de momentos de inercia o torques, pues ahí se utiliza mucho la densidad lineal. Y en nuestro caso, cuando hablemos de cuerdas, va a ser esencial hablar de densidad lineal. Entonces, y la tercera magnitud, que vamos a usar aquí, es lo que se llama la sección transversal. La sección transversal simplemente se refiere a que si ustedes tuvieran una cuerda, voy a hacer una dramatización, pero si tuvieran una cuerda, así, o sea que está alargada sobre el eje horizontal, y ustedes hicieran un corte, esto de aquí sería la sección transversal. Como que la superficie que queda cuando hacen un corte perpendicular a la longitud de la cuerda o del tubo en cuestión. También se vale hablar de un tubo. Pero en particular nosotros nos vamos a centrar en cuerdas. Ahora, cuando una cuerda está tensionada, se puede propagar ondas en la cuerda. Y cuando no está tensionada, se pueden propagar ondas. Y a lo mejor los que toquen guitarras, o instrumentos de cuerdas, habrán notado que cuando tensionan más una cuerda,
la velocidad, bueno, la frecuencia con la que emiten o los tonos del instrumento cambian. Y la razón por la que cambia es porque la velocidad del sonido depende de la tensión. Y al cambiar la tensión, voy a cambiar la frecuencia, digo, la velocidad de propagación, y al cambiar eso, cambio la frecuencia con la que va a estar emitiendo el instrumento. Y eso lo vamos a mencionar en varias ocasiones. Entonces, primero, vamos a mencionar que la velocidad de propagación se puede demostrar, no lo vamos a hacer, lo pueden checar en cualquiera de los libros que mencioné, que la velocidad de propagación sería la tensión entre la densidad lineal. Esto sería la velocidad de propagación. Entonces, si yo les digo, tienen una cuerda con tanta tensión y tanta densidad lineal, ya pueden calcular con qué velocidad se va a propagar cualquier onda en ese medio. Ahora, se va a seguir cumpliendo las relaciones que ya habíamos visto antes, omega entre K igual a la velocidad de propagación. Y algo muy importante que mencionar sobre cuerdas, estamos viendo ondas sobre cuerdas, es que si ustedes tienen una cuerda, las ondas que pueden generarle a la cuerda son únicamente ondas transversales. ¿Alguien sabe qué es una onda transversal? Las que se mueven arriba y Oh, abajo, mira, pero eso que perpendicularmente. está perpendicular a la dirección en la cual la onda se propaga, ¿no? O Exacto. ortogonal, más bien. Entonces, para empezar, primero tenemos que tener una dirección de propagación. Entonces, en una cuerda, la cuerda es algo casi unidimensional. Eso es una cuerda, ¿sí? O sea que la sección transversal es mucho menor a la longitud de la cuerda. Entonces, eso es una cuerda, algo que es casi unidimensional. Entonces, en una cuerda, una onda solo se puede propagar en dos direcciones. Digo, en dos sentidos. Hacia acá o hacia acá. Nada más. No se puede propagar en otras direcciones. ¿Sí? Y la razón es que el medio es, como es unidimensional, pues solo tiene una dirección en la cual propagarse y dos sentidos, ¿no? Entonces, si yo tuviera algo como una cuerda que tiene una onda, lo que se le suele llamar onda transversal es que la perturbación es perpendicular a la dirección de propagación. ¿Sí? Entonces, las ondas donde la perturbación se mueva o sea perpendicular a la dirección de propagación, se les llaman ondas transversales. Entonces, las cuerdas siempre presentan ondas transversales, pero hay cosas que no presentan ondas transversales. Las ondas de sonido casi siempre son ondas longitudinales. Una onda longitudinal es donde la perturbación oscila en la dirección de propagación. ¿O alguno de ustedes ha jugado con estos resortes que se llaman slinkies? Estos resortes grandototes que normalmente son de colores y que mientras los mueves, pues vas transmitiendo ondas. Entonces, en un slinky pueden ustedes que se presenten las dos cosas. Ondas transversales, como las de una cuerda, u ondas longitudinales. Ustedes estiran el slinky
y empiezan a hacer una mano hacia adelante y hacia atrás y van a ver que se propagan ondas en la dirección en la que está el slinking y es la dirección en la que se propaga la onda. Entonces, ya saben que son ondas transversales y longitudinales y les digo, de manera particular, en una cuerda siempre las ondas son transversales. Y bueno, pues digamos que hasta aquí es toda la teoría, entre comillas, que quería ver hoy, mencionar hoy, y ahora solo queda pues, resolver ejercicios, porque la idea de todo esto no es lanzarles teoría más no poder, sino que ustedes aprendan a resolver ejercicios. Entonces, vamos a resolver problemas. Claro que la idea es que ahorita ustedes empiecen a resolverlo y mientras lo resuelven, si surgen dudas, me vayan diciendo. Yo voy resolviendo las dudas, podemos discutirlo entre todos sin ningún problema. Entonces, el primer problema es el siguiente. Demuestre que una onda de la forma, bueno, más bien una función si de x, t igual a una función f de x menos v por t, más menos, voy a ponerle mejor menos más v por t, es solución a la ecuación de onda. Este es el primer ejercicio. El segundo que les voy a pedir que resuelvan, voy a poner en negro. Segundo que les voy a pedir que resuelvan es el siguiente. Una onda plana en una cuerda cumple la siguiente relación. Lo voy a llamar y a la función que se desplaza. Y esto sería 5.0 milímetros. Lo voy a poner abajo. Aquí está bien. Por el coseno de 2 metros a la menos 1 por x menos 0. Nah, pues el punto no. 10 segundos a la menos 1 por t. Más, sí, ponerle más pi tercios de radianes. No me voy a poner pi tercios. Inciso A. ¿Cuál es la velocidad de propagación? Inciso B. ¿Cuál es la longitud de onda? Inciso C. ¿Cuál es la frecuencia y el periodo de la onda? Ah, bueno,
Voy a poner inciso D. ¿Cuál es el valor de la perturbación eh, al instante cero en el origen? Vamos a poner otro problema. Problema 3. Ahorita voy a hacer la pantalla grande para que puedan ver todos, no se puede. Voy a hacer un dibujito y aquí tienen que estar todos muy al pendiente porque mis dibujitos, o sea, si escribo el texto sería muy largo y pues no tiene mucho caso. Si lo puedo dibujar, pues qué mejor, ¿no? Entonces, la idea es que tienen ustedes algo como un escalón. Y en la orilla de este escalón amarran una cuerda, ¿sí? Ahí está amarrada la cuerda. La pasan por una polea y esta polea hace que la cuerda caiga y de ella cuelgue un bloque de masa M, ¿sí? Ahora, fíjense que este bloque de masa M lo voy a poner a oscilar y va a estar oscilando en esta dirección. Y digamos que la oscilación máxima, bueno, la voy a llamar alfa mejor. El ángulo máximo que forma, alfa máximo, es, bueno, así, alfa máximo, ¿sí? Es decir, esta cosa va a oscilar como un péndulo. Péndulo. Entonces, la cuerda tiene una densidad lineal mu. Ahora, quiero que me digan, como primer inciso, cuál es la velocidad máxima. Como segundo inciso, la velocidad mínima de propagación de una onda, pues aquí, ¿no? La velocidad máxima y la velocidad mínima de propagación de una onda pues en el medio. Bueno, de hecho creo que sería más fácil para ustedes si primero calculan la mínima y luego la máxima. Entonces lo voy a cambiar. Mínima, máxima. Y esto lo voy a cambiar de color para que se entienda que es del otro problema. Listo. A ver, ¿se entendió el último problema? Pero es la velocidad mínima y máxima de la masa. De propagación. Déjame lo escribo. Entonces de la cuerda, ¿no? Ajá. Velocidad de fase en la cuerda. Ok. Ahí se ven todos los problemas, ¿no? Bueno, entonces,
hagamos este ejercicio. Tomen uno, el que ustedes quieran, y que se les haga más fácil si quieren, o también el que se les haga más difícil. Tomen uno y traten de hacerlo. Y en 5 minutos les pregunto cómo van. A lo mejor sería muy molesto tener a alguien cada 5 minutos preguntando cómo van, pero pues es importante que ustedes se vayan entrenando en resolver los problemas con velocidad, ¿no? O sea, contrarreloj. Entonces, pues hagamos eso. Tomen el problema que ustedes quieran y en 5 minutos les pregunto cómo van, si tienen dudas o si requieren ayuda, ¿va? Yo tengo una duda con la notación de el primer problema. Em, Ahí cuando dice, ahí la función de onda es x menos más vt o es una función f evaluada en x menos más vt. Una función f evaluada en x menos más vt. Ok, gracias. No hay nada. O sea, lo que estoy tratando de decir aquí es que esto es una función de dos variables y esta es una función de una sola variable evaluada, o sea, f es una función de una sola variable evaluada en x menos vt, ¿no? Esta sería mi evaluación. Bueno, si no hay más dudas, por el momento, voy a pausar la grabación y cuando surjan dudas, voy a reactivarla para que queden guardadas las dudas y pues los que no pudieron estar también, pues si tenían esa duda, se les resuelve. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, a ver, la solución al problema 1 sería la siguiente, como ya mencionó Jesús. Sería, si ustedes calculan la derivada parcial de la función con respecto de x, esto les debe quedar f', que es la función de una variable, evaluado en x menos más, pueden ser positivo o negativo, v por t, multiplicado por la derivada parcial de esto respecto de la posición. Sería la derivada parcial de x menos más v por t respecto de x. Entonces, simple y sencillamente, f' por x menos más v por t. Y luego, si ustedes calculan la derivada parcial respecto del tiempo, esto les debe dar f' evaluado en x menos más v por t, ¿sí? Por la derivada del argumento, que sería la parcial de x menos más v por t, pero respecto del tiempo, esto es simplemente menos más la velocidad por f', evaluado en x menos más v por t. Y cuando calculen las segundas derivadas, les va a quedar lo siguiente. Para la segunda derivada parcial respecto de x, les queda la segunda derivada de la función f, evaluado en en x menos más v por t. Y si calculan la segunda derivada de la función psi respecto del tiempo, esto les va a dar igual a v cuadrada por la segunda derivada de f evaluado en x menos más v por t. Y entonces, pues llegan a la conclusión que la segunda derivada de psi respecto de x es igual a la segunda derivada de f evaluado en x menos más v por t, que a su vez es igual a 1 entre v al cuadrado, que es la velocidad de propagación, por la segunda derivada parcial de la función respecto del tiempo. Y pues esta ya es la ecuación de onda, ¿no? En una dimensión. Porque como bien decía Jesús, si
Como es una dimensión, pues no hay segunda derivada parcial ni respecto a y ni respecto a z. Si fueran dos dimensiones, aquí tendría que aparecer más la segunda derivada parcial de la función respecto de y si estuviera en tres dimensiones, se tendría que también aparecer la segunda derivada, o sea, sumando la segunda derivada de la función respecto de z. Pero no es necesario y esta ya sería la solución. Yo tengo una duda ahí en esa solución. A lo mejor me falta un poquito más de cálculo, ¿no? Pero el laplaciano es las segundas derivadas respecto a las dimensiones x, y, z siempre, o es respecto a las variables de nuestra función. Por ejemplo, ahí derivaron parcialmente respecto a x y respecto a t, que eran las variables de nuestra función, pero ahorita acabas de decir que si tuviera más dimensiones, pondrías el laplaciano completo, ¿no? Entonces no me queda claro si es respecto a las variables de nuestra función o a las dimensiones x, y, z. No sé si me Es expliqué. respecto a las componentes de la posición. Si tú solo estuvieras en una dimensión, estos dos términos no aparecen. Y solo te queda la derivada parcial, la segunda derivada parcial respecto a, pues, la componente de una dimensión, que yo le llamé eje X. Si estuviera en dos dimensiones, X y Y, pues no aparece este término de acá. Y solo te queda la segunda parcial de X más la segunda parcial de Y. Ok, ¿y por qué se derivó parcialmente respecto a t si no es dimensión? Ah, porque la ecuación de onda es esta de acá. Ah, es cierto, ahí viene, sí. La ecuación de onda es el laplaciano igual a 1 entre la velocidad de propagación al cuadrado por la segunda parcial del tiempo de la función respecto del tiempo. Sí, ah, ok, ya. Muchas gracias. No de nada. Ok. Entonces, a ver, si quieren, sigan intentando. El problema 2 es rapidísimo. Entonces, no sé si lo quieran intentar o ya irse de inmediato al problema 3. Ok, entonces, el problema 2 es rápido. Entonces, pues, inténtenlo. Va. Les voy a dar 5, 7 minutos y les voy a preguntar cómo van con el problema 2. Aquí nomás voy a, pues para que sea más entendible la anotación, voy a reescribirlo, no son cambios estructurales, sigue diciendo lo mismo el problema, entonces ustedes avancen. Olvidé detener la grabación.